Pasajero del umbral. Conducir un taxi en Monterrey desde finales de los 90 me convirtió en testigo silencioso de todo lo que una gran ciudad escupe bajo sus luces de neón, borrachos tambaleantes, infieles apurados por llegar a un motel de paso, ladrones que esconden algo bajo la chamarra, y hasta políticos que no quieren que nadie sepa en qué barrio se metieron. Después de 20 años tras el volante pensé que ya nada podía sorprenderme, pero la madrugada del 18 de octubre de 2013 me enseñó que siempre puede abrirse otra puerta, una que nadie debería cruzar. Aquella noche llevaba casi 10 horas dando vueltas. La lluvia había cesado y la bruma baja arrancaba destellos anaranjados a los focos de la avenida Gonzalitos. El viernes prometía buenas propinas, así que ignoré el ardor en los ojos y decidí exprimir 2 viajes más antes de regresar a casa. Fue entonces cuando lo vi, un hombre plantado junto a la marquesina apagada de un viejo cine, la espalda rígida, el rostro vuelto a cada lado como quien busca confirmar que nadie lo sigue. Levantó la mano con timidez, apenas un temblor, y frené delante de él. Subió de un brinco, cerró la puerta con demasiada fuerza y hundió los hombros, todavía expectante. Su chamarra estaba empapada, las manos, entrelazadas, goteaban un sudor frío que empañó el cristal interior. Antes de preguntar destino alcancé el taxímetro, la costumbre siempre puede más que el instinto. Entonces habló, sin mirarme. Solo maneje, murmuró. Por favor. Aquello me descolocó. Saqué la unidad a la lateral y encadené los semáforos mientras él se retorcía los dedos. Durante 3 cuadras reinó un silencio espeso, interrumpido solo por el golpeteo rítmico de la escobilla contra el parabrisas. La voz me llegó de golpe, áspera, como si hubiera rompido algo al salir de su garganta. ¿Usted cree en ellos? La pregunta resbaló por mi nuca como agua helada. Ellos podía significar policías, asaltantes, muertos o santos. Respondí con un gruñido ambiguo y aceleré. Él pegó la frente al vidrio, escaneando la calle húmeda, como quien espera que de cualquier esquina brote algo que lo nombre. Los nervios se me contagiaron de a poco. Noté cómo el reloj del tablero parecía latir, como la luz interior oscilaba aún con la carrocería quieta. Doblé hacia una colonia industrial plagada de bodegas abandonadas. Ahí la niebla se hacía más blanca, casi espesa. Sin apartar la vista del exterior, el pasajero farfulló. Más adelante, va a subir otro. No vi a nadie en las banquetas. Aún así obedecí, tal vez por curiosidad, tal vez porque la noche me había vuelto demasiado dócil. A 500 metros distinguí una figura recortada contra el poste amarillo de una lámpara moribunda. Era alta, demasiado delgada, vestía traje negro impecable que relucía, aunque no había luna. Frené junto a la acera. Mi pasajero bajó su ventanilla solo lo necesario para alzar la mano en un saludo tímido. El desconocido caminó con pausas exquisitas y abrió la puerta trasera del lado opuesto. Cuando se sentó, el coche bajó unos centímetros, como si el peso del nuevo viajero fuera imposible de sostener. El olor llegó primero, un tufo agrio, mezcla de tierra húmeda y hierro quemado. El recién llegado se acomodó con parsimonia y, sin girar la cabeza, habló con un tono pausado, grave. Un trato es un trato. Mi primer pasajero respondió con un sollozo. No era un hombre, era un niño atrapado. Por favor, dijo. Aún no. Todavía no. El del traje dejó escapar un suspiro que pareció de humo. Yo fingí no escuchar, pero la tensión me crispó los dedos sobre el volante. Quise mirarlos a través del retrovisor, mas algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Cedí a la tentación. El espejo tembló un instante y me devolvió una imagen que me heló el estómago. El rostro pálido del hombre del traje se había tornado rojizo, como si brasas latieran bajo su piel. Bajo la visera de su sombrero, 2 ojos luminosos, amarillentos, brillaban con un fulgor animal. Sobre la frente, apenas visibles, brotaban sendos cuernos cortos, pulidos como marfil. Aparté la mirada y el mundo se me redujo a un zumbido en los oídos. El taxímetro seguía corriendo. Recordé cada historia escuchada en paradas y talleres, susurros de choferes que aseguraban haber llevado al mismísimo diablo.
Siempre pensé que eran borrachos con imaginación. Pero ahí estaba, en mi asiento trasero. Y respiraba. Los minutos se estiraron. Avanzamos por calles cada vez más oscuras, donde fábricas clausuradas se amontonaban como esqueletos. El suplicio del pasajero se volvió un murmullo continuo. No soporté más. Clavé el pie en el freno, las llantas chillaron, la carrocería gimió. Apagué el motor, abrí mi puerta y corrí. No miré atrás hasta sentir que la distancia era segura. Las piernas me latían con mi pulso. Me apoyé en un poste, aspiré el aire húmedo y apenas logré serenarme. El taxi seguía ahí, lámparas encendidas, puertas cerradas. Dentro se veían dos siluetas inmóviles, la delgada y la encogida. Una parte de mí exigía huir y olvidar todo, otra me acusaba de cobarde por abandonar mi coche, mi único sustento, y tal vez a un hombre en peligro. Al final, la responsabilidad pudo más que el terror. Regresé arrastrando los pies, un paso por cada latido. La escena que hallé fue peor que mi imaginación. La puerta trasera estaba abierta, el interior vacío. Ni rastro del pasajero ni del ser del traje. Solo quedaba un residuo de humo suspendido y el hedor a azufre tan denso que me arrancó lágrimas. En el asiento había caído una tarjeta amarilla, del tamaño de un naipe. La levanté con manos que no sentía. Al frente no había nada escrito, pero al voltearla descubrí una mancha oscura con forma de huella dactilar, incrustada en el cartón como si hubiera sangrado sobre él y la sangre se hubiera quemado. Ese rastro no desapareció nunca, ni lavándolo, ni raspándolo. Volví al volante. El silencio ahora pesaba toneladas. Giré la llave con torpeza, el motor respondió, aunque parecía rugir desde un túnel lejano. Conduje a casa sin levantar pasaje. El aroma sulfuroso me siguió como un perro enfermo. Durante días impregnó los asientos y se me quedó adherido a la ropa, a la piel, al sueño. Las noches siguientes intenté justificar lo visto. Quizá el pasajero primero era un drogadicto y el segundo un cómplice que lo intimidaba. Tal vez sufrí una alucinación causada por el cansancio. Pero cada explicación se desmoronaba al recordar el calor que irradiaba aquel traje, la forma imposible de sus ojos, los cuernos breves y macizos. Nadie me lo contó, me ocurrió a mí. Y yo era dueño de mi juicio. Pasó una semana antes de que pudiera volver a trabajar. Escogí turnos diurnos, calles transitadas, clientes que viajaran como máximo 4 kilómetros. Aún así, cada vez que algún pasajero se acomodaba tras de mí sentía el cuero convertirse en fuego bajo su peso y me invadía la certeza de que los ojos amarillos iban a reflejarse de nuevo en el retrovisor. Hubo quien me tomó por grosero porque ya no entablé conversación con nadie. El miedo, sin embargo, no permite cortesías. A finales de noviembre me animé a limpiar a fondo la unidad. Al sacar las alfombrillas encontré la misma tarjeta amarilla, la huella negra todavía pegada como si estuviera fresca. La metí en un sobre y la encerré en un cajón. Desde entonces sueño con el sonido de esa voz grave que repite, lento, un trato es un trato, y con un llanto que suplica desde algún sitio sin ventanas. No sé qué acuerdo firmó el hombre que pidió subirse aquella noche, pero intuyo que la línea final del contrato se escribió con su último aliento, allí, en mi asiento trasero. A veces, mientras espero la luz verde, veo gente al borde de la acera, un muchacho con la mirada extraviada, una mujer que oprime un paquetito contra el pecho, un anciano que sonríe al tráfico. Levantan la mano, me hacen señas. Yo sigo de frente, porque aprendí que algunos pasajeros no buscan transporte, sino testigos. Y yo no volví a ofrecer mi taxi a nadie que vuela a brasa o a promesa rota. Me quedaré con mi volante, mis calles y mi vida corriente, porque desde aquella madrugada entiendo que hay tarifas que no se pagan con dinero, kilómetros que no marca el taxímetro y destinos que ningún GPS registra. Lo supe demasiado tarde, pero al menos salí con mi cuerpo entero y esta historia como recibo. Si alguna vez maneja de noche y alguien le dice, solo maneje, recuerde mi voz y recuerde que no todos los caminos conducen a casa. Algunos son un umbral y hay seres al otro lado dispuestos a cerrarlo detrás de usted. La medianoche.
Conduzco taxi desde hace 15 años en las avenidas polvosas de Culiacán, Sinaloa. Trabajo sobre todo el turno nocturno porque la tarifa sube y el tráfico baja. El silencio de la madrugada me hace sentir dueño de la ciudad. Esa noche de noviembre de 2017, sin embargo, la ciudad iba a recordarme que a veces es ella quien decide quién vuelve a casa y quién no. Llevaba ya 9 horas al volante y solo 3 servicios mal pagados. Eran las 23:50 cuando abandoné la central de autobuses y tomé el Boulevard Emiliano Zapata rumbo a mi colonia. El aire era espeso, el asfalto sudaba un brillo aceitoso y ninguna patrulla rondaba. Me dije que si no encontraba pasaje en la siguiente glorieta apagaría el radio y me iría directo a dormir, pero un vistazo al marcador del tanque, casi en reserva, me hizo cambiar de idea. Desvié hacia el camino viejo al Tamarindo, la ruta larga, esperando un golpe de suerte. A la altura del Panteón Municipal Jardines de Lumaya distinguí 2 figuras de pie bajo un farol parpadeante. Era una mujer baja, vestida con rebozo gris, y un hombre delgado con sombrero de palma. Alzaron la mano al verme. Detuve el auto unos metros adelante, el farol apenas alumbraba sus rostros, haciéndolos parecer cerosos. La mujer abrió la puerta trasera, entró con dificultad y se acomodó pegada a la ventanilla izquierda. El hombre subió detrás de ella sin una palabra. ¿A dónde van?, pregunté mientras iniciaba la marcha. Al fraccionamiento San Joaquín, calle Montevideo, respondió el hombre con voz suave, casi un susurro. Aquel rumbo estaba a más de 30 kilómetros, en la periferia, y atravesaba un tramo solitario. Les di la tarifa, aceptaron sin regatear. Pisé el acelerador y dejamos atrás el cementerio, que quedó hundido en las sombras como una boca recién cerrada. Los primeros minutos viajamos en silencio. Encendí la radio en volumen bajo, más para acompañarme que para entretenerlos. Cuando cruzamos el puente del canal Humaya percibí un hedor amargo, metálico, como monedas mojadas trituradas entre los dientes. Pensé que tal vez venía del canal, pero constaté que el vidrio del piloto estaba cerrado. Eché una mirada por el espejo, los dos iban erguidos, sus rostros apenas visibles, los ojos negros como cajones vacíos. Para comprobar, pregunté. Huele raro, ¿verdad? Tal vez vienen quemando caña cerca. No, joven. Todo bien, contestó la mujer sin moverse. El olor se hizo más intenso mientras avanzábamos. Como si algo escondido goteara óxido. Abrí un poco la ventanilla para no marearme, el viento trajo polvo y hojas secas, pero no alivió el tufo. Empecé a contar los kilómetros en mi mente, urgido por terminar. Cada faro de la carretera se disparaba en mi parabrisas y, al desvanecerse, dejaba dentro del coche una oscuridad gruesa. A mitad del trayecto, el hombre habló. Es noche pesada, chofer. Muy pocos se atreven a manejar. Acostumbrado ya, dije, tratando de sonar casual. ¿Visitaron a familia? Él dudó, luego respondió. Nos encargaron un asunto delicado. La mujer le apretó la mano y bajó la mirada. Noté que su rebozo tenía manchas oscuras en la falda. Pensé que podía ser lodo del panteón y no insistí. El silencio regresó, más espeso que antes. Al llegar al Libramiento Oriente el hedor se volvió insoportable, como si el interior del coche estuviera pintado con varilla húmeda. Sentía un gusto ferroso en la garganta. Miré el reloj, 0:28. Faltaban apenas 10 minutos para el fraccionamiento. Aguanta, me repetí. Entramos a San Joaquín por el acceso principal. Las lámparas de sodio titilaban arriba de las casas idénticas. El hombre me indicó detenerme junto a un lote baldío en la calle Montevideo. No había ninguna fachada abierta, solo bardas grafiteadas y un poste sin foco. Primero bajó el hombre, luego ayudó a la mujer, que caminaba encorvada como si cargara algo en el vientre. Le tendió billetes doblados y murmuró un gracias. Respondí con un buen viaje, aún sin voltearlos a ver de lleno. El olor se quedó pegado a mis fosas cuando cerraron la puerta. Giré el coche para emprender regreso. Al tomar la primera esquina sentí un chasquido húmedo detrás. El asiento se hundió ligeramente, como si algo hubiese rodado. Frené.
El hedor se avivó y casi me provocó arcadas. Abrí la puerta, salí a la calle silenciosa y encendí la luz interior. Lo que vi me heló. Sobre la tapicería había una mancha oscura, irregular, viva, que aún destilaba gotas. El charco se escurría por la costura y goteaba al piso. Debajo, envuelto en varias capas de manta descolorida y plástico sucio, yacía un bulto del tamaño de un balón de fútbol. Con manos temblorosas levanté la tela superior. Un líquido tibio se deslizó por mis dedos. Al desenrollar la última capa me encontré con un rostro diminuto, todavía húmedo, de piel azulosa y ojos entreabiertos que no miraban nada. Alrededor, fragmentos informes de carne y un cordón umbilical cortado a lo tosco. Retrocedí, topé contra la portezuela y vomité sobre el pavimento. El silencio del fraccionamiento pesaba sobre mí como una manta mojada. Pensé en tirar todo y largarme, pero comprendí que, si lo hacía, me perseguiría la culpa o algo peor. Saqué el celular, no había señal. Recordé que a 2 calles había una caseta de vigilancia privada con radio vecinal. Conduje a baja velocidad, las manos rígidas, mientras la criatura, o lo que quedaba de ella, oscilaba en la alfombra. El guardia de la caseta encendía un cigarro cuando frené de golpe. Saltó de su silla al ver mi expresión. Apenas pude explicarle, me guió a la cámara de seguridad y llamó al 911. Mientras esperábamos la patrulla, apuntó al monitor, el lote baldío donde dejé a la pareja quedaba fuera del ángulo, pero en la única lámpara visible se veía una sombra agazapada que se alejaba cojeando rumbo al panteón más cercano. Llegaron 2 policías estatales. Revisaron el taxi, tomaron fotos y acordonaron la zona. Uno de ellos inspeccionó el paquete con una linterna temblorosa. Confirmó que se trataba de un feto de aproximadamente 6 meses de gestación. Me preguntaron datos de la pareja, respondía todo entre sollozos. Mi camisa estaba manchada con vómito y sudor frío. Nos trasladaron al Ministerio Público. Declaré hasta el amanecer. Les conté el punto donde los recogí, la conversación, el hedor, el rebozo manchado. Un agente me dijo que, con suerte, las cámaras de la ciudad tendrían registro del taxi a la salida del panteón. Con suerte, repitió, aunque su mirada cansada insinuaba otra cosa, casos así rara vez se esclarecen. Al mediodía me permitieron irme. Mi taxi quedó asegurado como evidencia, así que tomé un camión urbano a casa. El pasillo olía a gasoil y jabón barato, aún así, cada bocanada me recordaba aquel aroma metálico. Llegué, me duché durante 1 hora y no logré quitarme la sensación de tener sangre seca bajo las uñas. Los días siguientes comparecí 2 veces más. La policía recorrió hospitales, clínicas clandestinas, parteras en colonias populares. Nadie coincidía con una mujer herida ni con un par de ancianos sospechosos. Las cámaras del cementerio estaban dañadas desde meses antes. En San Joaquín ningún vecino reconocía la descripción. El caso quedó archivado como hecho desconocido. El paquete fue remitido al forense, no me informaron más. Seguí trabajando, porque vivir significa llenar el tanque y pagar la renta, pero algo cambió. Cada pasajero que sube de noche me provoca un nudo en el estómago. Al pasar frente a Jardines de Lumaya, bajo la misma lámpara que parpadea, reduzco la velocidad y sostengo el aliento, juro que todavía huelo aquel metal agrio, como si la oscuridad resumara óxido. He lavado la tapicería 3 veces, cambié las alfombras, rocié aromatizante industrial, pero en las madrugadas el hedor regresa, tenue y burlón. Cierta madrugada, semanas después, tomé pasaje en el centro histórico. Al detenerme en un semáforo, miré por el retrovisor, vi una silueta encapuchada en el asiento trasero. Parpadeé y solo estaba el pasajero real, un señor con portafolio. Sentí un escalofrío que me inmovilizó casi 1 minuto, suficiente para que el claxon de atrás me sacara de la parálisis. No he contado a mi familia lo que ocurrió. Solo anoté la fecha y la hora en una libreta, como si al convertirlo en papel pudiera restarle poder. Ignoro quiénes eran aquellos viejos, de donde tomaron la vida que abandonaron dentro de mi coche ni por qué. Sé
sin embargo, que cada vez que conduzco cerca de un panteón y veo dos figuras bajo una farola intermitente, un instinto primitivo me ordena seguir de largo. Tal vez una noche me quede sin gasolina lejos de casa, tal vez alguien extienda la mano y mi miedo ceda a la necesidad. Pero mientras el hedor siga persiguiéndome, recordaré que hay pasajes que uno cobra con dinero ajeno y otros que se pagan con noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj y el latido de algo no nacido que reclama su nombre en la penumbra. Desde entonces no duermo del tirón. El mínimo crujir de la madera me despierta creyendo que la pareja ha vuelto para reclamar el paquete extraviado. Cuando cierro los ojos reaparece aquel rostro diminuto, no más grande que mi palma, flotando en la oscuridad. Abro la ventana para disipar la pesadilla y el aire de la ciudad trae el mismo olor a hierro que aquella noche maldita. Y sé que, mientras viva, seguiré siendo el chofer de un rastro imposible de limpiar. Pasajero eterno. Me llamo Mauricio Serrano y llevo 15 años como taxista en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Conozco de memoria los atajos del Cerro de la Silla y las curvas en penumbra de la avenida Miguel Alemán. Pensé que nada podía sorprenderme después de tantas madrugadas rodando, pero en 2019 encontré el límite de mi coraje cuando compré, casi de regalo, un Chevrolet Aveo gris que alguien había dejado abandonado en un lote de subastas del municipio de Santa Catarina. El vendedor tenía prisa. Me dijo que el coche había pertenecido a una flotilla particular y que solo necesitaba batería nueva. Al levantar el cofre noté marcas de óxido a lo largo de la pared de fuego y un olor agrio, como de trapo húmedo. Lo atribuí al tiempo fuera de circulación. Pagué en efectivo y esa misma tarde lo llevé con un eléctrico de confianza. Veredicto: instalación impecable, sin falsos contactos. Nada que temer. La primera semana fue tranquila hasta que, al cerrar mi turno de la ruta nocturna, advertí que la alfombra trasera estaba empapada, como si alguien hubiese soltado un cubo de agua helada. Revisé puertas, empaques y toldo, ni una gotera. Pensé en alguna botella olvidada por un cliente y seguí adelante. A la siguiente noche el piso volvió a amanecer seco, pero el respaldo desprendía un vaho salobre que empañaba los cristales. Los incidentes subieron de tono el día que la radio, sintonizada siempre en AM para acompañar el silencio, comenzó a llenar la cabina con una estática rasposa justo cuando cruzaba el puente atirantado. Entre los chasquidos se filtró la voz de una mujer que parecía murmurar algo ininteligible. Solo pude descifrar: no me cierres. Bajé el volumen y la interferencia desapareció como si jamás hubiera existido. Una madrugada, al filo de las 2, recogí a un hombre con traje negro en la terminal Fierro. Se acomodó detrás de mí, pegado a la ventanilla. Su aliento empañó el cristal aún con el aire acondicionado apagado. Me pidió el parque fundidora. Conducimos en silencio. Al llegar me giré para cobrar, el asiento estaba vacío y chorreaba un líquido oscuro que olía a hierro. Frené el impulso de gritar, bajé corriendo y alumbré cada esquina del coche con la linterna del celular. Nada ni nadie a la vista. Limpié como pude con toallas de papel, convencido de que el cansancio jugaba con mi mente. Sin embargo, los clientes empezaron a notar la atmósfera. Una pareja que subió en San Jerónimo duró 3 cuadras, la mujer dijo sentir algo pegado a sus piernas y obligó a su novio a bajarse. Otra señora, al ver su reflejo en el retrovisor, juró que una sombra sentada a su lado abrió los ojos. Se marchó llorando a mitad de la avenida Chapultepec. Los reportes de mala vibra se acumularon en mi mente como puñados de grava echados dentro de un saco ya rasgado. Busqué respuestas en el taller de Don Lucho, un viejo que arregla flotillas de taxi desde los 70. Escuchó mis síntomas y desmontó medio tablero en 3 horas, no halló cables pelados ni fugas de líquido. El carro está sano, dictaminó, limpiándose las manos con diésel. Lo que traes pegado no se arregla con herramienta. Dejé el comentario flotando porque no quería nombrar la palabra que me zumbaba en la nuca: maldito. Aún así seguí trabajando. El 14 de septiembre, después de dejar a un estudiante en la colonia Independencia, me detuve por café en una gasolinera de la carretera nacional. Mientras cargaban combustible, un anciano de chamarra verde se acercó a contemplar el Aveo.
Se quedó mirando el toldo, como quien repasa un nombre borrado. A ese coche lo tendrían que haber pensado, murmuró sin contacto visual. Le pregunté por qué. Encendió un cigarro y exhaló humo hacia el asiento trasero, como intentando ahuyentar algo. Lo sacaron de un corralón hace poco. Ahí adentro murió gente que no podía salir. Se alejó antes de que pudiera exigirle más detalles. No dormí ese día. Busqué a un conocido que trabaja archivando expedientes de la Fiscalía de Desaparecidos. Con un pago discreto me entregó una carpeta fotocopiada. El aveo había sido asegurado en 2017 cuando la policía halló en su interior los cuerpos de 2 jóvenes reportados como desaparecidos en el municipio de García. Atados de pies y manos, fallecieron asfixiados dentro del maletero. El conductor, un chofer pirata, se dio a la fuga. El coche se subastó meses después al no presentarse ningún familiar a reclamarlo. Leí aquello con un frío de pozo hasta la cintura. Esa misma noche, obligado por la renta, volví a manejar cuando las luces del tablero empezaron a parpadear al ritmo de un pulso. El motor se ahogó, los ventiladores se detuvieron y la cabina quedó en un silencio espeso apenas roto por mi respiración. Entonces sentí un peso húmedo en el respaldo de mi asiento, como si alguien se hubiese recostado detrás de mí. Un olor a tierra removida llenó el interior, mezclado con un gemido tenue que provenía del maletero. Me quedé sin valor para girar la cabeza. Abrí la puerta a ciegas, salté al asfalto y corrí hacia la banqueta, dejando el coche en medio del carril. Desde afuera vi la silueta de algo moviéndose en la zona trasera, una forma oscura, sin rasgos definidos, que se balanceaba como cuerpo colgado de sus muñecas. Después, los seguros de las puertas se bajaron solos, el cofre vibró y los faros se encendieron proyectando una luz opaca cargada de polvo. Permanecí a distancia hasta que amaneció. Cuando volví, encontré los vidrios cubiertos con una película de condensación marrón que tenía el trazo de 2 manos resbaladas hacia abajo. Al abrir, el hedor era tan denso que tuve que taparme la boca. Sobre el asiento trasero reposaba un lazo de fibra azul como los usados para amarrar costales, todavía húmedo. Eso superó cualquier resto de racionalidad. Conduje el aveo directo a la zona de yonques de la avenida Rangel Frías. El encargado me dio un precio irrisorio, pero acepté sin regatear, necesitaba que el peso se largara de mi vida. Me marqué caminando bajo el sol de las 11, sintiendo un vacío semejante al vértigo. Pensé que todo acabaría ahí, sin embargo, 2 semanas después recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar se oía la estática de mi antigua radio y, entrecortada, la misma voz femenina, «No me cierres». Colgué. Desde entonces, cada madrugada, a la misma hora en que recogía al hombre de traje, el celular vibra y expulsa la misma interferencia, incluso sin chip ni señal. Volví a pasar por la yonquería por pura inquietud. El aveo ya no estaba. Pregunté y el encargado me confesó que un muchacho lo compró entero para resucitarlo como plataforma de transporte. La noticia me dejó una sensación hueca, supe que aquellas puertas volverían a abrirse en la noche, que otros pasajeros subirían sin saber lo que se siente en silencio junto a ellos. Ahora conduzco un automóvil nuevo rentado por aplicación, con cámaras internas y GPS. Aún así, cada vez que espero un servicio en la orilla sur de la ciudad, la bruma de la Sierra Madre se cuela por las ventanillas y juro percibir un olor agrio imposible de confundir. En el retrovisor, a veces, destella por un segundo la idea de un bulto oscuro, una silueta de carne y humedad que me observa sin ojos. Parpadeo y no hay nada, pero me cuesta mantener las manos firmes sobre el volante. He pensado en dejar el oficio y volver a la central de abastos donde empecé como descargador, lejos de los caminos nocturnos. Sin embargo, algo dentro de mí sabe que huir no basta. Hay un asiento trasero, en alguna avenida de Monterrey, que sigue esperando a que yo me detenga lo suficiente como para abrir la puerta. Si algún día leen de un taxi abandonado en un viaducto, con el conductor desaparecido y las tapicerías impregnadas de agua fría, sabrán que el pasajero eterno encontró la forma de reclamar el lugar que le quité. Por eso escribo todo esto, para advertir a quien pretenda comprar un coche barato en las subastas de Santa Catarina. Algunos motores arrastran más peso que el metal. Y no hay ruta de escape cuando la sombra ya aprendió tu nombre.
pupilas negras. Trabajo de taxista desde hace más de 15 años en Monterrey, y siempre preferí el turno nocturno porque las corridas pagan mejor y la ciudad se enfría lo suficiente para no asfixiarse dentro del coche. En el verano de 2019 me movía sobre todo por las avenidas Constitución y Morones Prieto, cazando pasajeros cuando los bares cerraban. Conozco cada faro fundido y cada tope mal pintado, y pensaba que ya nada podía sorprenderme después de tantos borrachos, pleitos de pareja y rondines de policías que suben sin permiso. Esa certeza se quebró un lunes cualquiera, casi a la 1 de la mañana, cuando vi a una mujer de aspecto antiguo parada frente a la fachada apagada de un taller mecánico. No debía haberme detenido, la calle estaba vacía y la figura resultaba discordante, un vestido largo color vino, manga larga a 35 grados y un sombrero pequeño de ala corta que le tapaba los ojos. Sin embargo, levantó la mano con un gesto preciso, casi elegante, y me ganó la curiosidad profesional. Bajé la ventanilla, giré el cuello y solté la pregunta de rutina, intentando sonar tranquilo. Ella permaneció unos segundos inmóvil, quizá asegurándose de que el auto estuviera realmente libre. En voz baja, ronca, respondió solamente: al Panteón de la Encarnación. Conocí el lugar, un camposanto viejo en la periferia, subiendo por la carretera a Saltillo. Pensé enseguida en la distancia y en la tarifa elevada que justificaría 10 minutos extra de desvelo. Asentí, desbloqueé la puerta trasera y ella subió sin tocar nada, como si temiera contagiarse de la modernidad del plástico. Mientras acomodaba el retrovisor para ver si llevaba equipaje, noté algo que me heló la piel: no iba sola. A su derecha, pegado a la puerta, estaba un niño delgado de unos 8 años, tan silencioso que no lo vi hasta que se inclinó para cerrar. Vestía un traje oscuro demasiado grande, las mangas le cubrían los dedos y un gorro de lana apenas dejaba al descubierto un rostro pálido y quieto. Por reflejo pregunté si necesitaban aire acondicionado, pero ninguno contestó. Todo el habitáculo olía a ropa guardada, mezcla de alcanfor y polvo, y el motor, que hasta ese momento sonaba parejo, empezó a ahogarse en ralentí como si algo pesara sobre el cofre. Respiré hondo y avancé. Los primeros kilómetros transcurrieron lentos, cada semáforo parecía prolongarse más que de costumbre y los focos naranjas del tablero titilaban con mínima variación, como un pulso enfermo. Evité mirarlos por el retrovisor para no incomodar, pero la tensión se volvía física, el sudor me corría por la espalda a pesar del ventilador y un zumbido leve, parecido a la vibración de un transformador, se instaló en el habitáculo. Giré hacia Garza Sada y me atreví a iniciar conversación, deseando matar el silencio que me trepaba a los hombros. Tardaremos unos 20 minutos, el tráfico está tranquilo. La mujer respondió con un gracias, casi imperceptible, sin mover la cabeza. El niño siguió inmóvil, con la cara en sombra. Al entrar a la carretera, el alumbrado se volvió irregular, focos intermitentes alternaban claros y zonas completamente oscuras. En uno de esos parches negros el zumbido subió de intensidad y el volante vibró tanto que pensé en una llanta suelta. Bajé la velocidad. Fue entonces cuando escuché un murmullo gutural detrás de mí. Al principio lo interpreté como un suspiro, pero se repitió, largo, lleno de aire y saliva, sin formar palabras. Miré de reojo, la mujer se había inclinado hacia el niño y parecía hablar en un idioma extraño, un arrullo grave, demasiado grave para provenir de su garganta. Cada sílaba terminaba en un chasquido que me ponía los pelos de punta. Instintivamente activé la luz interior para comprobar que todo estuviera bien. Mala decisión. El resplandor amarillo reveló que el niño llevaba gafas de montura redonda demasiado grandes, totalmente negras, sin reflejo alguno. No se distinguía ni la más mínima chispa que delatara un lente transparente. Sentí un latigazo de adrenalina y apagué la luz al mismo tiempo que la mujer me decía con evidente malestar: por favor, sin luces fuertes. Le pedí disculpas, estiré la mano para regular el espejo y, en ese breve ángulo, vi un detalle imposible: los pies del niño colgaban varios centímetros sobre el tapete. No es que no alcanzaran, simplemente no había peso sobre el asiento, como si estuviera sentado sobre un vacío. Continué manejando con la mandíbula trabada y los dedos convertidos en ganchos sobre el volante. Afuera, la carretera se tornó más solitaria,
las naves industriales lucían apagadas y los anuncios luminosos parpadeaban por momentos, dejando franjas completas en oscuridad absoluta. El murmullo persistía, pero ahora se mezclaba con un siseo que no venía del motor ni del aire acondicionado. Sentí la misma presión que se percibe al descender en un túnel mal ventilado. Tenía la impresión de que algo más viajaba con nosotros, algo agazapado entre los asientos, aunque mi visión periférica no detectara formas. Mordí el interior de mi mejilla para mantenerme alerta. Llegamos al camino de terracería que conduce al panteón. En vez de pedirme que me detuviera junto a la capilla, la mujer señaló un portón oxidado que conocía bien, la entrada trasera que usan los sepultureros para llevar ataúdes cuando el acceso principal está saturado. Era un sitio al que jamás había entrado, siempre me quedaba en la banqueta esperando que cargaran o descargaran flores. Ella dijo firme, aquí, y yo obedecí. La llanta delantera se hundió un poco en la gravilla y el vehículo se ladeó. Apagué el motor, pero dejé las luces bajas encendidas porque la negrura del camposanto devoraba la franja de asfalto que abandonábamos. Cobré la tarifa intentando que la voz no me temblara. La mujer abrió la puerta con lentitud y extendió un billete nuevo, recién emitido, pero con un detalle perturbador: olía a humedad, a papel mojado durante años. Lo tomé por pura inercia. El niño se deslizó detrás de ella sin flexionar el cuerpo, como quien es tirado por un cable invisible. Fue entonces cuando sus lentes resbalaron hasta la punta de la nariz. Bajo aquella delgada capa de vidrio reveló dos superficies absolutamente negras, sin iris ni esclera, de un brillo aceitoso que reflejaba la luz lechosa de la luna. No eran ojos humanos, eran pozos. No pude reprimir un gemido, y eso bastó para que aquel pozo de oscuridad se volviera hacia mí. Nunca olvidaré la sensación, no me miraba, me absorbía. Una presión punzante me perforó detrás de los párpados, dilatando mis propias pupilas, forzándome a pestañear para no perder el equilibrio. La mujer lo tomó de la mano con brusquedad, como si lo protegiera, y lo giró hacia el portón. Él flotaba, sí, porque sus mocasines se balanceaban separados del suelo mientras avanzaban. Escuché el chirrido del metal oxidado y observé cómo la cadena se aflojaba sola, sin llave, dejándolos pasar a un sendero cubierto de maleza. El murmullo cesó, pero al disiparse dejó un vacío de decibeles insoportable, semejante a la sordera repentina tras una detonación. Encendí el motor con manos temblorosas y di vuelta para salir. En el retrovisor las luces rojas del freno iluminaron durante un instante las lápidas viejas y, justo en medio del camino, apareció una sombra del tamaño de un árbol torcido que se encogía y estiraba como si respirara. Apreté el acelerador hasta que las llantas patinaron en la tierra suelta. Solo cuando recuperé asfalto me atreví a lanzar la vista atrás. El portón estaba otra vez cerrado y no quedaba rastro de la mujer ni del niño. Llegué al centro todavía de madrugada, casi sin gasolina, y estacioné el taxi bajo un farol que parpadeaba. Revisé el espejo para comprobar que seguía vivo y descubrí el billete sobre la consola. No recordaba haberlo soltado. Lo toqué, seguía húmedo y olía fuerte a tierra removida. Intenté arrugarlo, pero se deshizo entre mis dedos como si fuera pulpa de periódico viejo, dejando un residuo oscuro que manchó mis palmas con algo parecido a hollín. Corrí a lavarme en la gasolinería más cercana, froté jabón hasta sangrarme los nudillos, sin conseguir que el color se diera del todo. Esa mañana no regresé a casa, me quedé en la base hasta que amaneció, mirando la mancha gris en la piel como quien observa un moretón crecer. Cuando por fin confesé la historia a mis compañeros, uno de ellos recordó que, detrás del panteón, años antes, una santera había habilitado un velatorio clandestino, donde, aseguraban los vecinos, celebraba rituales para prestar cuerpos a ciertas presencias infantiles que vagaban sin rumbo. Aquello coincidía con relatos de conductores que hablaban de niños de ojos vacíos vistos en paraderos fantasma. No sé cuánto hay de mito, pero desde aquella noche solo conduzco de día y nunca acepto corridas que terminen cerca de cementerios. A veces, sin embargo, mientras espero la luz verde, un zumbido leve se filtra por las rejillas del aire acondicionado y siento que algo detrás de mí respira con la cadencia de aquel murmullo imposible. Yo acelero, avanzo y finjo que el sonido proviene del motor, aunque en el fondo sé que hay cosas que se suben al taxi y nunca se bajan del todo.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.